Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran después de la clase del día de ayer, en la que teníamos una pequeña tareita además? En principio, quería saber un poco sus impresiones en torno a la clase del día de ayer y un poquito también sus impresiones en torno al trabajo que hemos realizado. A ver, ¿alguien que quiera iniciar? Por ejemplo, a ver, pensemos un ratito en los proyectos que tenemos y cómo los estamos adaptando al contexto en el que queremos desarrollarlos. Hemos pensado ya en el público, hemos delimitado algunas características y el día de hoy vamos a ver cómo generar contenido a partir de esa audiencia identificada. ¿Alguno de ustedes resolvió las dos preguntas anteriores que teníamos o ven necesario que las replantee una vez más? Uy, creo que estaba hablando con el micro apagado. ¿Se me escucha? Sí, 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 buenas. sí. Franco, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? No, sí, es que pensaba que estaba con el micro apagado porque me salió el símbolo tachado y dije, uy, a veces suele pasar que también hablo con el micro apagado y me ha pasado en transmisiones en vivo, lo cual es un poco rochoso, debo decir. Pero, pero nada, voy a proyectarles las diapositivas del día de ayer. Igual estas diapositivas se las llevan ustedes para que las tengan y son de acceso propio del curso, pero vamos a replantearlas otra vez. Y aquí es donde voy a plantear esto de aquí. A ver, denme un momento, una ventana. Bien, primera pregunta, ¿qué necesidad voy a resolver? ¿Alguno de ustedes pensó en la necesidad que va a resolver? La segunda es cómo lo voy a lograr, es decir, qué estrategias voy a emplear, en qué momento me van a ver, leer, escuchar. Y la última es qué aprendizaje, dato concreto saco del producto que estoy elaborando. A ver, voy a ir pregunta por pregunta. ¿Qué necesidad va a resolver el proyecto que estamos planteando? A ver, ¿alguno de ustedes que quiera darme algunos alcances para poderlo ayudar o retroalimentar? A ver, Guillermo, adelante. Muy bien. Eh, lo que más o menos se percibe, bueno, en el ámbito local sobre la producción intelectual, cultural, literaria, es siempre, ¿no? Que los medios como que no le dan la cobertura o el tiempo suficiente en el ámbito informativo, la difusión, a la producción. Pero algo positivo es que sí, ahora de manera progresiva hay varios grupos que están entrando en esa línea, pero creo que no es suficiente, ¿no? Porque yo creo que merece darle también el trato al intelectual, al hombre y mujer que está abocado en ello, y para que también la población y los que gustan de consumir cultura tengan ese nexo, ¿no? Y se enteren, pues. En ese sentido todavía falta. Entonces, ¿qué necesidad voy a resolver? Tal es el hecho de que todavía no hay ese nexo entre la producción, honestamente, ¿no? Los hombres y mujeres, reitero, que están vinculados al ámbito cultural, versus esos grupos que también están prestos a consumir, ¿no? Entonces, cuando sale una producción por algún medio, dice, ¿no? Había tal persona, incluso hasta mi compañero a veces se ha dado, ¿no? Porque en el ámbito universitario está en esa línea, entonces todavía eso falta concretar, entonces la necesidad sería eso, ¿no? Ser ese medio y difundir el trabajo local. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, son aspectos como una producción en términos de, ayer se resaltaba, ¿no? La red social, Facebook,
Instagram y YouTube. Personalmente, yo estaba optando solo por el Face, ¿no? Tanto del medio donde trabajo y un también que he creado algo más personal que está ahí lento, pero bueno, con las alternativas que ayer también nos dabas a conocer de hacer nuestros los otros medios para que sea más integral, pues se abre más la posibilidad de llegar, obviamente a través en mi caso, de video, por ejemplo. ¿En qué momento? Ayer referías, ¿no? Hay momentos en que acorde al estilo de las personas, ¿no? En la mañana, al mediodía, en la tarde. Bueno, podría ser de 5 a 6, ¿no? Era un momento, bueno, se me ocurre, tendría que someterlo a evaluarlo. ¿Y qué aprendizaje mm, se da de este producto, ¿no? Tener datos del escritor, que consume este producto y también reseña, ¿no? Del trabajo y que a la vez ello le genere ir más allá, ¿no? Consumir el producto, el libro, la obra de teatro, en fin, pero que sea ese momento en que le genere esa inquietud y que él vaya a culminar, digamos, todo ese proceso. Ahí más o menos se trata de cuadrar lo que ayer nos transmitías como una nueva estrategia. Sí, Gianfranco. Muchas gracias, Guillermo. Dentro de todo lo que mencionas hay un componente esencial, una columna vertebral, y es la curiosidad, satisfacer una curiosidad. Ahora vamos a ver cómo plantear el contenido en base al público hacia el cual nos estamos dirigiendo. Me parece que ya lo tienes bastante claro, vas a hacer un tema relacionado a la producción local, en este caso Arequipa, y cómo difundir autores nuevos arequipeños en un contexto de básicamente audiovisual. Entonces yo creo que el tema pasa por ahí ya delimitar dos redes sociales que van a complementarse, me parece que bien. Una es YouTube y la otra es Instagram. Cada una de ellas va a tener un lenguaje particular. Voy a hablar muy someramente de ambas el día de hoy. Ya tú vas a sacar algunas conclusiones a propósito de... Pero me parece que una vez que ya te enfocaste en el usuario, ya puedes empezar a pensar en el contenido. Muy bien, Guillermo. Gracias. Gracias. Victoria, Hola, em, ¿cómo estás? ¿qué tal? Bien, bien, la verdad, bien entusiasmada con el taller. Y sobre la necesidad, bueno, en el caso de este proyecto, bueno, ya no es un proyecto, em, de este evento, de esta promoción de lectura, yo veo que hay dos tipos de necesidades. Una es de entretenimiento, que es la base, porque la lectura, el cine, la música, todo al final es entretenimiento, está dentro, creo yo, dentro de ese grupo. Y también hay otra necesidad del hábito, de crear un hábito de lectura, que ya es jalando un poco más, ¿no? Entonces, este grupo está buscando entretenerse y hay un espectro amplísimo de dónde jalar, ¿no? Y a mí me interesa los que tienen cierta afición o los que no están seguros, pero que les gustaría leer. Pero a veces el tema es cómo crear un hábito. En algún momento lo hemos hablado tanto en el podcast como cuando me has invitado cuando tuvimos las charlas en la PUC, en esa época de prepandemia no sabíamos lo que iba a pasar. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Que lamentablemente, y digo lamentable porque creo que todavía siguen haciendo, la currícula escolar obliga a los alumnos muy pequeños a leer eh, textos muy densos para sus edades, ¿no? O los profesores olvidan que también han sido niños y que podrían tener el mismo título, pero adaptado a las edades, ¿no? Entonces, quieren que un niño de 9, 10 años lea el Mío Cid, ¿no? Entonces, como que es complicado. Entonces, el hábito de la lectura se rompe ahí. Entonces, ¿qué es lo que en este caso es mi propuesta? Ayudarles a crear, a recrear o a volver a tener este hábito de la lectura con propuestas que les llame la atención, que les interese y que en efecto dominó haga de que se acerquen mucho más a los otros grandes autores, ¿no? Probablemente
un adolescente, un jovencito, no sepa quién es Cortázar, pero probablemente sí sepa quién es Blue Jeans, y por ahí empiece, y después a unos años va y termina leyendo Ishiguro, que he pasado, y he visto casos de eso. Entonces es porque empiezan con algo que les interesa y luego van investigando y van creyendo. Entonces, eso me parece que es al grupo donde voy. Y eh, el uso, o sea, yo ya tengo las redes sociales, he dejado por mucho tiempo medio abandonado el YouTube, soy de las que es como el ex que regresas y luego voy, y luego regreso y luego voy, entonces no tenemos una relación muy estable, pero siempre nos damos una segunda o decimonovena oportunidad y Instagram y bueno, probablemente en algún momento hacer algo en TikTok porque es donde están, ¿no? Si en algún momento algo miran, algo les debe llamar la atención. En los horarios, complicado, o sea, yo sé que hay como que hay cierta lógica, pero ahora también regresamos al mundo de la pandemia, eh, los horarios han cambiado. Entonces, claro, ahí está mi público objetivo que es o estudiante o está en su primera chamba, muchas están en home office o por ahí, pero sus horarios han cambiado. Entonces, puede de que ya antes me miraban mis posts de las mañanas me funcionaba bien, pero también me he dado cuenta que cuando posteo al mediodía, 1 de la tarde, me va mejor. Hay días de que me va mejor. Entonces, es como, eh, sí, ir tanteando cómo van las cosas. Ahí, eso era. Muy bien, Vicky, muy bien. De hecho, muchas de las cosas que tú mencionas tienen que ver con una necesidad latente. Y es más, me parece que tienes un público principal que van a ser los chicos, hacia ellos vas a hablar, hacia ellos vas a dirigir tu lenguaje, hacia ellos vas a dirigir tus esfuerzos, pero hay un público secundario que no podemos también descuidar y son los padres de familia. ¿Por qué? A mí me preguntan cada vez que termino una clase, ¿qué libro me recomiendas? ¿Cómo hago que mi hijo lea más o lea menos? ¿No? Esa segunda pregunta es menos frecuente, porque algunos también se jactan, ¿no? Y se vanaglorian. Profesor, yo tengo un hijo que no sabe cómo lee ese muchacho. Lee 800 páginas por día. Ah, digo yo, ¿y cuántas se entiende? O sea, hay que tratar de ver el tema, ¿no? Obviamente no tratando de merecerlo, pero digamos que las preguntas se van en torno a esos dos. Entonces, hay un público secundario ahí, que son los padres de familia, que son los profesores, también este, interesados en aplicar dinámicas interactivas en su clase. Entonces, por ahí podría ir la elaboración de los productos. Ojo, me parece que está bastante bien segmentado, las redes sociales están bien, los horarios también están bastante buenos, pero también pensemos en justamente el público objetivo, como bien me mencionas. Vas a hablar de los niños, pero quienes están detrás de los niños y quienes tienen el interés en fomentar el hábito de lectura en los niños y jóvenes son más bien los adultos. O sea, claro, hay chicos que eventualmente se pueden preguntar cómo leer más de un libro a la vez, pero me parece que las preguntas pasan más por un público adulto. Entonces, tratar de reasignarlo un poco por ese lado, creo que podría ayudarnos a ejercer unas cuantas piezas, ¿no? Porque a partir de eso vas a llegar al otro. Como siempre, como les dije a la chica que creo que no está, o si está, quien estaba haciendo un proyecto de dibujos online, ¿dónde está? Creo que creo que no ha venido, ¿no? O sea, perdón, ¿me decías? Que aún Bueno, no llega a la clase. sí, bueno, un poco como le decía a ella, claro, ella tiene claro que su objetivo es de pronto llegar a las casas editoriales para que las casas editoriales la contraten, para que pueda hacer ilustraciones y demás. Pero el público está más allá del objetivo final. Hay siempre públicos alternativos que están alrededor de, entonces hay que pensar también un poco en ellos, ¿no? Porque es un público mucho más grande, dicho sea de paso. Puedes encontrar, sí, comunidades de lectoras, de lectores que habitan en redes y que están en foros, en Wattpad, sobre todo, que me parece que la comunidad es enorme, no la he explorado mucho, es un tema pendiente que tengo a propósito de, pero
me parece que en torno a posicionamiento, en torno a visión estratégica y demás, convendría más apuntarle a ese público secundario para que ese público secundario te lleve al otro y que tú puedas ser de pronto esa voz amiga de los jóvenes que les recomienda libros y que les dice y les traza rutas lectoras que resuelven esa necesidad, trazarte una ruta lectora para poder leer más, para poder leer mejor, para llegar a más autoras, más autores que por ahí no conocían, y creo que la onda va bastante por ahí. Entonces yo creo que el proyecto buenísimo, además, fan siempre de libros para Buddy, y adelante, es momento de, creo, empezar a producir. Hay que empezar por ese lado, pero bien, bien, en líneas generales me parece que se han aplicado muy bien los conceptos, cuestión que me deja bastante tranquilo, porque me parece que uno de los errores principales que se cometen cuando se empieza a hacer la gestión cultural es la imitación y frustrarse porque los resultados no son iguales a los de la persona que tú trataste de imitar o reproducir o tratar de adaptar. Como siempre digo, va a depender muchísimo del tema de la adaptabilidad de eso que vimos al contexto que nosotros queremos transmitir. Entonces, el día de hoy, no sé si hay alguien más, dicho sea de paso, que quisiera comentarme un poco cómo resolvió esta parte. Siempre me gusta retroalimentar para poder aterrizar los proyectos. ¿Nadie más quisiera contarme un poco acerca de su proyecto para ver si es que ha realizado de manera correcta este ejercicio o de pronto tener una retroalimentación a propósito de? Ocas. Bien, vamos a mostrarles las diapositivas del día de hoy. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos últimos puntos del curso, elaborar una estrategia y esta que es la última, que se llama equivocarse para crecer. ¿Ok? Las redes sociales que existen son varias, pues no, Facebook, tienes Instagram, YouTube, Twitch, Twitter y TikTok. El tema es que cada una de ellas tiene un lenguaje que parte de la audiencia a la que te diriges. Les pregunto, no sé si han escuchado esto, yo se lo suelo escuchar muchísimo. Uy, me fui por un momento, ¿verdad? Estoy aquí, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí, está bien. Sí. A veces siento que estoy en una sesión de espiritismo, porque a cada rato a las personas les pregunto, ¿están ahí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Salía Bueno, en su ¿me primer oyen? ¿Me reel. escuchan? Sí, les estaba diciendo, no sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto, pero por ejemplo, mis estudiantes son bastante de TikTok, son bastante de Instagram, y Facebook un poco que lo dejan de lado. Sin embargo, Facebook sigue siendo, me parece, la aldea principal del contenido mediante el cual se distribuye a diferentes plataformas. Hoy en día, crecer orgánicamente en cada una de estas plataformas se ha convertido en casi una odisea y es básicamente un PPV, ¿no? Pay per view. Quieres que ampliar tu audiencia, hay que pagar y hay que invertir bien, a veces en redes sociales. No vamos a tocar la parte de la inversión en redes, porque lo que queremos es realizar ejercicios para fomentar más bien el crecimiento orgánico, pero Facebook está siendo desplazado por estas redes por un componente que tiene que ver justamente con el desplazamiento de los públicos objetivos que les mencionaba en algún momento. El público que yo tengo hace 5 años, o tenía hace 5 años en mi proyecto, ya no es el mismo de ahora. Tiene 5 años más, por lo tanto es 5 años más viejo. ¿Y quién copa ese vacío dejado por ellos 5 años atrás? Las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones, Facebook no les parece tan atractivo que digamos. ¿A qué creen que se deba? A que sus papás están en Facebook. Esa es una razón principal. Otra razón, Hola, Gianfranco, disculpen. Sí, tenía varios comentarios respecto a la plataforma de Facebook. No sé si ustedes han notado ahora últimamente
colocan muchos anuncios, ¿no? De publicitarios, ¿no? Entonces, yo creo que es eso también, ¿no? Y veo bastantes, o sea, gente que no solamente que se dedica al tema de educación, al tema tecnológico, que está utilizando esta plataforma para hacer publicidad a sus proyectos, ¿no? Entonces, hasta ese punto yo digo, claro, hay jóvenes que yendo a ese nicho de los jóvenes, creo que TikTok es más adecuado, ¿no? Pero también pienso que, y he visto, ¿no? Que varios utilizan varias plataformas, utilizan prácticamente todas. Ahora creo que en la estrategia habría que enfocarlo, pues, más contenido para TikTok, ¿no? A equilibrarlo de alguna manera de acuerdo a tu proyecto, ¿no? Insisto, y aquí muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. estás? Sí, efectivamente. El tema pasa porque ahora los circuitos transmedia se construyen, pero siempre pensando en una audiencia. Lo que hago yo personalmente, tengo una audiencia en TikTok, tengo una audiencia en Instagram, tengo una audiencia en Facebook, tengo una audiencia en YouTube y tengo una audiencia de la página web. Y cada una habla un lenguaje completamente distinto. El tema es cómo mantenemos todas si es que no sabemos hacia qué usuario nos dirigimos. Por eso la importancia de hacer el ejercicio anterior. ¿Qué necesidad resuelve cada una de las plataformas que acabo de mencionar? Vicky me acaba de mencionar una característica muy importante. Los chicos no les gusta Facebook porque sus papás están en Facebook. Y además, no sé si lo han notado, Facebook hace unos 3 o 4 años, ya un poco más creo, introdujo variantes al clásico like, ¿no? Puso me encorazona, puso me divierte, puso me asombra y puso me enoja. Entonces, el hecho de que se haya abierto puede parecer una tontería, ¿ya? El hecho de que se haya abierto la gama de posibilidades a que algo te enoje, abre también la posibilidad a que te comentes enojado. Entonces, ¿cuáles son los posts que vemos normalmente de personas tradicionales del 1 a 1 en Facebook? No suelo hablar de estas cosas, pero y ¡brum! Te mandaron una sábana de texto que detallan cómo lo chocaron en tal día y cómo una persona le sacó el dedo medio en medio del tráfico y te cuelgan el video también acompañado, ¿no? Y la gente me enoja, me enoja, me enoja, me enoja. Pero esto tiene una explicación. Facebook entendió que debía adaptarse a los nuevos tiempos y que para justamente esto que menciona Mónica, darle visibilidad a los anuncios, tenía que haber interacción en el contenido de Facebook, que no podía ser simplemente me gusta, porque puede significar muchísimas cosas. No sabes qué significa un like, ¿no? No sé si les ha pasado, están en WhatsApp, otra red social, y se matan escribiendo 5 párrafos, y la persona que te lee te dice, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten cuando solamente les mandan un chévere causa? Chévere, compadre. No sabes si se enojó, no sabes si está bien, si está mal, si lo está diciendo en sarcasmo. Un like puede significar muchísimas cosas. Y en Facebook más. Entonces, ¿qué es lo que entendió Facebook? Que debía cambiar el algoritmo. Acá viene una palabra clave, si es que no la conocían, algoritmo de Facebook. ¿Y qué es el algoritmo de Facebook? Es la prioridad mediante la cual Facebook te va a mostrar una noticia o un posteo primero antes que otro. Y el algoritmo cambia cada año. Es más, cambia cada mes. Entonces es bastante indescifrable. No sabes para dónde va a ir el algoritmo cada mes. Si es que le va a dar más visibilidad a contenido en fotos, si es que le va a dar más visibilidad al contenido en videos, si es que de pronto le va a dar más visibilidad a los posts. Hay determinadas técnicas que nos pueden permitir identificar para dónde es que se va a ir cada uno de ellos. Pero lo principal aquí es la interacción. Y aquí es donde quiero detenerme, porque la interacción y el tiempo de permanencia que nosotros vamos a generar en cualesquiera que sean estas redes sociales que he mencionado, va a ser importante. Y nuestro objetivo, además acompañado de cualquiera de las cosas que ya hemos mencionado anteriormente, como la necesidad, por ejemplo, va a tener que apuntar y tiene que apuntar
a que el contenido genere el mayor tiempo de permanencia de los usuarios en las plataformas. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Spotify, en todas las demás. ¿Cómo se traslada esto al concepto de Facebook, por ejemplo? Hay muchas maneras de interactuar en Facebook. Nuestro contenido tiene que llevar al comentario o a la reacción. La reacción es simplemente una acción. Lo que Facebook califica como acciones válidas es las reacciones significativas. ¿Qué cosa es una reacción significativa según Facebook? Cuando el usuario que vio el contenido, que generó impresiones, ese es otro concepto clave que me gustaría que puedan anotar. Impresiones, por ejemplo, que yo tengo mi línea de tiempo en Facebook y veo un anuncio, veo un post y lo paso. Eso ya generó una impresión. ¿Cuándo se genera una conversión? Cuando yo veo el anuncio, esto tiene que ejemplificarse así, a ver, espérense. A ver, vamos a hacerlo en vivo. En un momento, ya. A ver, ¿me sigue? Esto es una línea de tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos esto de aquí. Entonces nosotros vemos el contenido y simplemente lo vemos. Esto que estoy haciendo yo son impresiones. Entonces, esto de aquí vienen a ser impresiones, impresiones, más impresiones, pero de pronto nos encontramos con un enlace. ¿Y cuándo se genera la reacción significativa? Cuando yo a este enlace le doy like, entro, me quedo un tiempo prudencial dentro del enlace, vuelvo al post y comento. Si ustedes se dan cuenta, en ese circuito se generó una reacción significativa. ¿Por qué esto, y no simplemente darle like, vendría a ser una reacción significativa para Facebook? ¿Por qué creen? ¿Qué convierte a una reacción o una acción más significativa que la otra? ¿Qué diferencia podría haber entre dar like y, por ejemplo, compartir? Podría ser, digamos, dos momentos, ¿no? Un momento pasivo tal vez y otro activo en términos de darte el tiempo de entrar a esa página. Se me ocurre leer el contenido y obviamente, ¿no? Hacer un comentario versus lo otro que simplemente lo ves y queda, ¿no? O tal vez le das un like o un me gusta, ¿no? Sería, digamos, dos acciones, una, reitero, más pasiva y otra que ha generado más impresiones. Ya. ¿Alguien más? Sí, Mónica. sí, quería comentar, bueno, lo que he notado, y a mí varias veces me ha pasado, me envían el link de sus páginas, ¿no? Las visito, comento y después me agradecen, ¿no? Y eso es como una forma personalizada de que entres a su página, de que comentes y darse a conocer, ¿no? Y además ese saludo, ese agradecimiento por haber visitado su página. Respecto al tema de los likes, creo que es por el tema de amistad o curiosidad y compartirlo creo que es por el tema de que pues a tu comunidad le puede interesar, ¿no? Si digamos estás en una comunidad de artistas, por ejemplo yo participo de varias comunidades de artistas, entonces siempre comparto noticias respecto a las convocatorias, ¿no? A los concursos, ¿no? Algún tema artístico siempre lo estoy compartiendo. Entonces creo que depende mucho de qué contenido nosotros encontramos en el Facebook, ¿no? Y si nos interesa, le interesaría a nuestra comunidad, lo compartimos. Y en el me gusta, pues, porque simplemente te gusta, ¿no? Ahora si quieres comentarlo, lo puedes comentar, pero más lo he visto por amistad, ¿eh? Y eso. Ya, ok. Vicky, me parece que tú querías Sí, intervenir. sí, bueno, ya acá
estamos tocando, la verdad, como que muy la punta del iceberg, porque ya tendríamos que entrar en temas más de SEO, de Google y al manejo de la interacción. Porque claro, en este caso la conversión en un SEO en este caso el fanpage de Facebook es el tiempo, y tu tiempo se va midiendo, porque mientras tú vas viendo una nota, también estás viendo publicidad. Facebook se empieza a enterar qué es lo que te gusta. Por lo tanto, va a redirigir la publicidad o el tipo de información que cree los motores de Facebook que te van a interesar. En mi caso, me gustan más los temas de lectura, voy a tener mucho más publicidad de librerías que hacen descuentos o de grupos o organizaciones que están dentro de ese grupo. Rara vez me van a pasar publicidad de la nueva casa de Daddy Yankee, porque no es a lo que yo voy, pero sí es como lo que le llaman los cookies y todo, es toda una terminología que la verdad se abriría mucho, y creo que en, en sí es el tiempo que tú pasas para que Facebook sepa qué es lo que a ti te gusta, y por lo tanto esa conversión lo que hace es conocerte y darte ese grupo de material que hace que tú te mantengas no solamente en esa publicación, sino en este caso, en esta aplicación que es Facebook. Exactamente. Entonces, básicamente a lo que iba con esto es que lo que nosotros tenemos que buscar con nuestras publicaciones, independientemente de si es que sean en Facebook, en Instagram o en otras redes sociales, es tiempo de permanencia e interacción en las diferentes redes sociales. En cómo se manifiesta el tiempo de permanencia, por ejemplo, en Instagram, con comentarios. Hacer posts que inciten a los comentarios. Por ejemplo, una foto mejor posicionada, con hashtags y todo lo demás, va a tener mayor apertura y mayor visibilización en tanto sea capaz de generar comentarios. En Twitter, por ejemplo, un tweet va a tener mayor visibilidad en función a la cantidad de retweets y la cantidad de comentarios debajo del mismo que puede generar, los famosos hilos. Un post o un video en YouTube va a generar mayor visibilidad en cuanto el tiempo de permanencia de la gente viendo el video sea mayor a otros y cuantas personas hayan dado like y comentando. Lo que las redes sociales hoy en día están evaluando para posicionar mejor un contenido es el tiempo de permanencia en ellas. Y esto sí me parece que es unánime en la mayoría de ellas, ¿no? Salvo en TikTok, en el cual es una red, me parece un poco más efímera, más dada hacia la reacción del momento, pero que tampoco es sencilla de manejar. El algoritmo de TikTok, por ejemplo, en Perú todavía no está permitiendo pautar, y es porque con pautar igual poner publicidad, porque todavía no se sabe cómo es que el usuario peruano se mantiene o se aleja de determinados tipos de videos. Entonces, están estudiando. Me parece que no van a tardar mucho también en ponernos publicidad en TikTok. De hecho, ya existe publicidad indirecta en TikTok, o sea, con influencers que por ahí muestran una marca, muestran una que otra cosa, pero no es que puedas ponerle pauta a un video que has colgado tú y en base a eso poder obtener una estadística detallada. Lo que sí estamos evaluando en todas las redes sociales, y es que cada una de ellas tiene un lenguaje propio, y en base a ese lenguaje propio hay que buscar la mejor manera de hacer que nuestros usuarios interactúen y que de esa manera se forme una comunidad. Una comunidad puede ser una serie de redes sociales conectadas entre sí con el mismo lenguaje, como podría ser básicamente el concepto de nación, vamos a llevarlo a términos geopolíticos, construir una nación de seguidores heterogéneos entre sí, bastante parecidos, o tenemos la posibilidad de conectar diferentes audiencias de diferentes estratos, niveles socioeconómicos, grupos de edades, que convivan entre sí con algo en común. Vamos a ponerle así una unión de federaciones o de pequeños grupos de personas que tienen algo en común pero que no son parecidos entre sí. Entonces, tenemos dos caminos por elegir.
En base a ellos, nosotros vamos a hacer siempre el ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Qué necesidad busco resolver de acuerdo, en principio, a la red social en la cual estoy dirigiéndome y qué cosas desde esa red social puedo ofrecerles para resolver una necesidad puntual? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en el caso de Guillermo, si es que apuntamos a contenido audiovisual que permita reforzar la idea de que existen autores regionales de Arequipa, la brevedad en Instagram, por ejemplo, va a ser vital. Puedes subir videos cortos de 10, 20, 25 segundos en los cuales recomiendes los aspectos más saltantes de la obra de un determinado autor y a través de eso generar algún tipo de interacción. Generar interacción a lo que significa lo regional. ¿Cuántos autores de Arequipa conoces? Eso te puede generar de pronto una cantidad de comentarios que permita que el contenido suba y se posicione de una manera orgánica. Y podemos seguir, ¿no? Cada estrategia va a variar de acuerdo a pautas generales que son las que estoy dando y que cada uno va a adaptar de acuerdo a su realidad para generar interacciones significativas en sus respectivas redes sociales. ¿Ha quedado claro este concepto o necesitan que puntualice más sobre algunos conceptos que no han quedado tan claros en esta parte? ¿Me Sí, oyen? ¿Me escuchan? Gianfranco, sí, gracias por tomar un poco de ejemplo, referencia a mi idea, a mi proyecto. Y en torno pues te has, digamos, centrado en Instagram, ¿no? Y digamos ahí el tiempo que debe tener en cuenta, ¿no? Para realizar los mensajes, el YouTube, el Face. Y nos gustaría, creo a todos, que un poco te caracterices, ¿no? En ese sentido, los tiempos, los formatos, en esos, digamos, tres medios que en estos momentos se presentan como una oportunidad. Ok, Guillermo, gracias. Mónica. Sí, yo quería que profundices en los contenidos para YouTube respecto al tiempo, ¿no? Por favor. Bien, a ver, vamos a hablar, si que quieren que hable en materia concreta respecto a tiempos. Cuando se trata de contenido audiovisual, sobre todo, me parece que lo había mencionado en la clase anterior, en los 5 primeros u 8 primeros segundos de un video, la atención del espectador tiene que estar permanente, tiene que estar fija, porque en esos 8 o 5 segundos se va a dar cuenta si el título corresponde con la miniatura, si la miniatura corresponde con el contenido, y si es que va a obtener un aprendizaje significativo de esa inversión de tiempo que está realizando. Habíamos visto en la clase anterior también lo que significa inversión de tiempo. Así como uno invierte dinero en obtener determinados bienes, la gente invierte tiempo en redes sociales a fin de obtener una ganancia cultural, algún tipo de aprendizaje específico al término del mismo. No va a ser el mismo espectador que entra que el que sale, por más que parezca obvio, pero no es así. Entonces, enfocarnos en principio en los primeros 5 o 8 segundos que puedan responder a las variables de título, a las variables de miniatura y a las variables de mantener el interés para que este interés se mantenga y se sostenga de acuerdo a un tiempo determinado. Sea un video corto, sea un video largo, va a depender muchísimo de la estructura que se plantee. Y algo que siempre recomiendo, de hecho vamos a hacer un ejercicio respecto a esto mismo, y ahí vamos a poder profundizar en lo que ustedes me piden, lo básico para hacer un contenido en YouTube o un contenido audiovisual va a ser siempre tener un guión. El guión es indispensable. A ver, no lo digo a manera de que, ok, voy a leer el guión y voy a ceñirme estrictamente a lo que dice ahí y voy a memorizarlo para decirlo en cámaras. No, el guión visto como una pauta para que yo poder tener claro cómo voy a representar ese contenido que tengo en mi cabeza en un formato más bien visual, porque depende mucho del orden cómo se dicen las cosas para que se genere un efecto. Y ese efecto tiene que ser positivo en las personas que nos van a ver. Y ahí es donde entra a tallar la última parte del curso, que era justamente el tema de equivocarse para aprender.
Porque en base a lo que yo planteo como guión, en base a lo que yo grabo como proceso de grabación audiovisual en sí misma, y luego lo que veo en el proceso de edición, son tres cosas completamente diferentes. Es lo que quise hacer, lo que hice y cómo me salió. Y en el cómo me salió se retroalimenta todo lo demás, porque tú ya empiezas a ver cuáles son las cosas que te salen mejor, cuáles son las cosas en las que tienes que mejorar y cuáles son las cosas que definitivamente no vas a hacer en un buen tiempo hasta estar completamente seguro de poder hacerlas. No sé si me dejo entender en esta parte. Sí, Sí, sí se entiende. Bueno, al sí. menos lo del tiempo sí ya me quedó claro, que hay que captar la atención del espectador entre los 5 y 8 segundos, ¿no? Y bueno, tener en consideración las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí me parece importante, Vicky, no sé si tú puedas agregarnos algo porque tú eres la experta en YouTube y tienes bastante, mucho más tiempo que yo en esto. En mis idas y vueltas entre te quiero y te odio. Sí, y el tema con YouTube es un gran aprendizaje. Yo también empecé hace algún tiempo y el guión ayuda mucho, tener claro qué es lo que vas a hacer, porque ponerte a grabar, que me ha pasado, lo he hecho y eso es lo que jamás voy a recomendar, solo con la idea y empezar a hablar. Cuando te pones a editar, tienes un video de 45 minutos, de la cual solo te es útil 5 minutos. Entonces, pierdes tiempo, pierdes fuerzas, material y todo ese tema. Entonces, sí creo que es súper importante tener una pauta para saber hacia dónde quieres ir, porque si no empiezas a desvariar y terminas tocando otros temas, o cuando empiezas a editar tu video dices, pero yo no quise decir esto, quise enfocarme en otro asunto, sobre todo cuando haces una reseña. En el caso del libro, si haces una reseña muy puntual y te zafaste algún spoiler y te la pasas editando. Y la edición, obviamente, también es importante dejarle su tiempo. Sí es cierto que al inicio, y sobre todo ahora más, tienes el tirane del swipe up, porque tú puedes estar mirando algo y si no te captó en serio los 5 o 8 segundos, no le dijiste que lo que le iba a interesar, con lo que iba a encontrar, se fue. Y ese que se fue difícilmente vuelve a regresar. Entonces, es una tarea titánica, sí, pero se puede hacer. Entonces, creo que no sé, yo se va a regresar lo que dijo Jan en la clase anterior. No es solo el millones de visitas, sino al final la calidad, porque uno termina siendo un nicho. Entonces, por ahí es donde uno va. Muy Estos bien, ocho, Vicky. Gracias. estos 8 Bien, bien. segundos o 6 que que nos recomiendas, incluye, he visto en algunas producciones que incluyen las intros, que son más generales, que dan, digamos, la presentación del programa o la caracterización. ¿Incluye una intro para estos 8 o 6 segundos? En realidad sí. O sea, porque ya el video empieza a contar, incluso si la intro no los atrapa. Entonces también ver la posibilidad de, si es que la intro la colocas después incluso, de que has empezado a hablar. No sé si has visto, hay algunos videos en los cuales los youtubers hablan primero a manera de resumen de qué es lo que va a tratar el video, tratando de Sí, responder a la sí. duda, y luego se soplan la intro. Entonces hay un poco de elaboración de estrategia. Ahí es básicamente, una vez más, insisto, equivocarse para aprender, para ver efectivamente cómo es que las personas reaccionan ante determinados estímulos. ¿Les gusta la intro al inicio? ¿Les gusta la intro al medio? ¿O no les gusta intro de pronto? Entonces, ahí es una cuestión ya que tú tienes que evaluar por cuenta propia, ¿no? Muy bien. Bien. Muy bien. Estamos listos para realizar el primer ejercicio del día. El primer ejercicio del día y que parte un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy, que en sí, en realidad, es el primero y el último ejercicio que vamos a hacer en el día, debo decir, pero que tiene un objetivo bien puntual, y el objetivo puntual es el siguiente. Ya hemos hablado un poco de lo que significa interactuar, pero hay tres ejes básicos que yo a lo largo de mi vida he podido identificar y que se mueven bastante bien en redes sociales, y son la utilidad, la necesidad y la pertinencia. En base a estos tres conceptos, nosotros podemos generar contenido que involucre a cualquiera de estas audiencias
y las haga interactuar entre sí. Y esto depende mucho también de cómo nosotros estamos planteando nuestra estrategia, porque tenemos que plantear una estrategia que responda al usuario que nos estamos dirigiendo, que responda a una serie de interacciones significativas, que apunte a resolver una necesidad, pero también al mismo tiempo que desde el planteamiento logre utilidad, necesidad o pertinencia. ¿Cómo se plantea el eje de la utilidad? ¿De qué me va a servir este video? Al término de este video vas a saber cómo lograr destapar una botella sin hacer mucha fuerza. ¿Es útil o no es útil? Si es que estás cansado del trabajo, de pronto te rompiste un brazo, Dios no quiera, pero quieres abrir una botella sin hacer mucho esfuerzo. ¿Te sirve ese concepto? Siempre es Sí, bueno saber abrir la botella. probablemente, ¿no? No sé, los tutoriales parten mucho de esto. Los tutoriales funcionan porque hay un concepto de utilidad detrás. No sé si se han dado cuenta. Tutorial para... hay tutoriales para todo en YouTube. Y asimismo, también se puede generar contenido escrito a propósito de esto, ¿no? Por ejemplo, caso de Victoria. Tutorial, cómo leer un libro en más de 800 páginas en 4 días. ¿Se puede o no se puede? Se puede. De repente sí, de repente no, no lo sé. Pero ¿genera algún tipo de interés en las personas? Sí. Ahora, muchos me dirán, ¿esto quiere decir que tenemos que hacer clickbait? No. Clickbait, y esto es una interpretación que se suele dar a veces en el mundo cultural y que me la han hecho a mí. ¿Haces clickbait? No. Yo lo que hago es apuntar a necesidades que tienen mis usuarios. Utilidad, necesidad, pertinencia. Y en base a eso movilizo conceptos. Y esos conceptos dependen del interés. Y sí les doy el contenido que esperan cuando entran a la página web, cuando entran al video, cuando entran al podcast. Porque están con la expectativa de resolver su necesidad una vez que están dentro de ellos. Clickbait sería lo contrario, que al entrar se encuentren con un contenido completamente diferente que no responde ni al título ni a la miniatura que se les ha colocado. Entonces, por ejemplo, el primer concepto que me gustaría explorar con ustedes es el de utilidad. ¿Para qué me va a servir utilizar, leer, ver, escuchar este podcast, este programa, este post en general? ¿Para qué me va a servir? Y ahí entra tu estrategia, ¿no? Si son 5 o 8 segundos, tengo que responder en 5 o 8 segundos y todo lo demás tiene que ser el desarrollo. Es como cuando te plantean un problema matemático. Tú tienes que mostrar la respuesta y luego decir cómo lo lograste. Es lo mismo. Aquí tienes que llegar a la respuesta y luego mostrar el desarrollo de concepto de utilidad. Ahora vamos a hacer un ejercicio a propósito de, utilizando el concepto de utilidad en pleno. ¿Cuál es el siguiente concepto que manejamos para poder crear contenido en base a las dos variables anteriores? Necesidad. ¿Dónde conseguir libros de segunda mano a buen precio? ¿Genera una necesidad? ¿Apunta a una necesidad? ¿La gente quiere saber dónde conseguir libros de segunda mano a buen precio? Sí. ¿La gente quiere saber de qué manera puedes aprender inglés en menos de 3 meses? Necesidad. Todo lo que necesitas saber sobre esta novela en 5 minutos, necesidad. ¿Quiénes te van a ver ahí? Chicos que están viendo plan lector, chicos que quieren resumir, no sé. Y por ahí puedes aprovechar para traficar otro tipo de contenido. Pero la necesidad es algo que se tiene que resolver. Y esto plantearlo desde el título del contenido. Porque eso hace y genera, insisto, interacción. Porque puede ser, y no sé si les ha pasado y han visto, que tú dices todo lo que necesitas saber sobre tal producto comunicativo. Supongamos, todo lo que necesitas saber sobre, a ver, la candidatura de Keiko Fujimori. Y siempre va a haber alguien, al menos en el primer comentario, o en el segundo, o en el tercero, que te va a decir, pero te has olvidado de esto. Pero en ese comentario de te has olvidado de esto, ya se refleja también una interacción.
porque se ha dado el tiempo, se ha dado la chamba de poder entrar al artículo, leerlo y saber que me he olvidado de algo. Y esto va a llevar a alguien en los otros comentarios que le responda y le diga, y también se olvidó de esto otro. Y por ahí, si tienes una comunidad de lectores o de consumidores fuerte, va a haber alguien que te defienda, es que eso no es tan importante para ella, mira bien el video, y se genera una interacción. Eso ya es hacer comunidad, porque tienes personas que van a estar atentas a lo que estás publicando, ya sea para estar a favor o estar en contra. Necesidad. Tener la necesidad planteada desde el inicio y plantearle al usuario cómo puede resolverlo. Me parece elemental. Y lo último, el último concepto, espero que puedan estar tomando nota de lo más resaltante porque vamos a hacer un ejercicio con esto. La pertinencia. No sé si han visto este tipo de test, ¿no? ¿Qué personaje de la serie X eres? ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? Encuentras algunos de estos test, ¿no? ¿Vives en Perú y no conoces estos lugares? ¿Hay curiosidad o no hay curiosidad? Y si de repente es un lugar que no conozco realmente, piensas, ¿no? Dentro tuyo. Soy peruano y no conozco este lugar. Uy, tengo que saber. Sí, soy de Perú. Conozco muchos lugares. Pero ¿serán los mismos que están en el video? Voy a ver. Y en 5 o 8 segundos tienes que decirles cuáles son. Si no, se desanima y deja de ver el video. Ah, ya, si le muestras una foto del centro de Lima, ay, pues ¿quién no conoce el centro de Lima? ¿No? Ay, pues ¿quién no conoce, no sé, algún otro lugar? Pierdes el interés. 10 cosas que has hecho en X y no te has dado cuenta, por ejemplo, ¿no? 10 cosas que has hecho tú en los supermercados y no te has dado cuenta. ¿Genera curiosidad o no genera curiosidad? Genera curiosidad. Entonces, los 3 principios básicos siempre apuntan a generar dentro de los lectores, dentro de las personas que están consumiendo nuestras redes, algún tipo de curiosidad que tiene que ser satisfecha en 5 u 8 minutos, 8 segundos, perdón, 8 minutos sería lo óptimo, en 5 u 8 segundos, si es que es un video o si es que es una red social, desde el título, desde la miniatura y desde el pensamiento de la imagen, para que se genere una acción significativa en los mismos. ¿Ha quedado clara esta parte y estamos listos para hacer un ejercicio? Ay, miércoles, me quedé sin voz. Ya no tengo gaseosa, ¿no? Por mi parte, sí. ¿Sí? A ver, ahora lo que nos toca hacer es lo siguiente. Y vamos a darle sus buenos 20 minutos para ello. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy es este. Plantear temas en base a esto. La necesidad de mi público y aplicar alguno de los 3 conceptos utilitarios que hemos revisado. Utilidad, necesidad y pertinencia. Y a partir de eso, generar un título de un contenido. Escojamos alguno de los 3 o escojamos los 3 y planteemos, les dejo este reto, ¿ah? 10 ideas de contenido para mis redes sociales basados en los 3 conceptos utilitarios. Pueden ser los 10 del mismo concepto, los 10 aplicando el mismo concepto, o pueden ser 2, 1, 2 de cada uno. Ya eso lo dejo a libre albedrío de ustedes. Voy a copiar esto de aquí en la pestaña de chat y a ver cómo nos va. ¿Cómo ven esa tarea en 25 minutos? ¿Podremos lograrlo? Ojo, la idea sería, y lo óptimo sería que estas 10 ideas de contenido basados en los 3 conceptos clave puedan ser medio desarrollados en cada uno de ellos. Porque, insisto, incluso
aplicada para cualquier red social. Esta red social, dicho sea de paso, tiene que adaptarse a estas 10 ideas, ¿no? Ahí es donde viene el reto, porque como siempre digo, cada red social tiene su propio lenguaje, ¿no? Así que el reto pasa por ahí. Si es que pueden desarrollarlo a manera de un breve guión, pensando cómo es que elaborarían las tomas, qué es lo que dirían, mejor aún, porque saldríamos de aquí listos ya para ir a grabar o listos ya para ir a escribir el post. Así que se las dejo ahí picando y vamos a darles 25 minutos para que puedan resolverlo, que empiezan a correr desde ya. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos con los 25 minutos para empezar a generar estas 10 ideas. Utilidad, necesidad y pertenencia. Son los 3 conceptos que vamos a realizar. Voy a colocarlos por aquí. Utilidad, necesidad, pertenencia. ¿Ok? Vamos entonces con eso. Muy bien, ¿están por ahí? Confírmenme si que están por ahí. Sí. Bien, Vicky, gracias. Guillermo, ¿también estás por ahí? Mónica, Katherine. Sí, ya estoy por pronto. aquí. Perfecto. A ver, siento hasta acá el humo. ¿Cómo se han roto la cabeza planteando el contenido? A ver, alguien que quisiera contarme sus 10 ideas de contenido y qué principio han utilizado para, en base a eso, darles algunas ideas. A ver, ¿qué principio? A ver, bueno, empiezo yo. El primer contenido que tengo pensado para esta galería virtual es desarrollar algunos contenidos relacionados al arte, ¿no? Es decir, mi público prácticamente son jóvenes, ¿no? Que estén, digamos, interesados en estudiar arte, pero también que tengan pues este interés, ¿no? Principal. Ahora, el primer contenido que he pensado es por qué la Mona Lisa es una obra de arte. Es como una explicación. Entonces, la necesidad es quizás brindarles ese conocimiento, esa información un poco más especializada, ¿no? Entonces, mi guión está en base a eso, captar los ocho segundos de su atención. Entonces, a lo cual yo básicamente estoy haciendo una presentación, como un resumen del video. Después desarrollar el tema y en el desarrollo de tema entrevistar a un especialista que nos hable sobre esta obra de arte, pues, ¿no? Sobre la Mona Lisa. Bueno, eso es el primero. No sé si continúo o puedo haber un intermedio para que me dé su opinión. A ver, y en base a algún tipo de concepto de los 3 que hemos revisado, algún contenido puntual que quieras desarrollar a partir de esto que me has mencionado ahorita. Quizás el conocimiento es el tema de la utilidad, viene porque generalmente esta información o a los que postulan a la escuela, a las escuelas de Bellas Artes, pues siempre hay preguntas específicas, ¿no? Entonces quizás de alguna manera les va a ser útil esta información, poder explicar, ¿no? Ya que su interés es de ser artistas, ¿no? O sea, desarrollarse en el tema artístico, conocer un poco, ¿no? Sobre por qué es importante esta obra, ¿no? Esta sería la utilidad y la pertinencia, claro, que está relacionado pues con el tema de arte, ¿no? Y la necesidad, obviamente, de conocimiento, ¿no? Creo que todos los que vemos videos vemos por esta necesidad de cubrir un conocimiento que no tenemos, ¿no? Ajá, en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre 10 cosas que tienes que saber antes de postular a Bellas Artes. Y entrevistas a un especialista y a partir de eso resuelven las 10 preguntas. Ya, Podría okay. ser, ¿no? Sí, claro, sí, de hecho, me parece muy bien, muy buena sugerencia. Estoy Y a partir tomando de eso, apuntes. claro, o sea, tratar de llevarlo por ese lado, ¿no? Por ejemplo, ahí resuelves bastante bien, me parece, el concepto de utilidad. Muy bien. Trata de pensar los contenidos relacionados a tu público, que me parece ya ahora sí lo tienes bien mapeado, en torno a estos 3 conceptos y trata de lanzar títulos como estos que eventualmente te puedan llevar y despertar el interés de un público objetivo que siempre va a estar buscando respuestas, siempre va a estar haciéndose preguntas en torno al tema del arte, ¿no?
Perfecto, gracias, Gianfranco. Bueno, son 10 y yo creo que le podría dar pase a mis compañeros, así intercalamos, ¿no? Para que no sea tan monótono. Por favor, claro que sí, muy bien, gracias. A No, ver, gracias a ustedes. no, dale. No sé si Vicky, Guillermo, Orly, Marla, Gabriela, Cristian, alguien quisiera darlos, vamos con Guillermo. Y luego vamos con Vicky. Hola. ¿Entro yo o alguien va a entrar? A ver, vamos contigo, Guillermo, y luego vamos con Vicky. A ver, ya. Bueno, justo cogí un libro al azar aquí en mi stand y tengo un libro de Orlando Maceira, un escritor local arequipeño, y urgente, necesito un retazo de felicidad. En base a este texto y al autor, se me ocurre, ¿no? Hacer estos contenidos. Por ejemplo, en el primer ejercicio podría mencionar el título de los 3 primeros cuentos y nombrar al autor y anunciar la entrevista. Pero los títulos, un poco como que nos generan expectativa, a veces está un poco la forma como titula, ¿no? Por ejemplo, ella se sabe gorda. ¿Y ahora qué mierda quiere? ¿Tendré que confiar en ella? Diría los títulos, ¿no? Y diga, primeros cuentos de Orlando Maceira y a continuación vamos a entrar a la entrevista, ¿no? O sea, con ese contenido y sería para el contenido de YouTube, ¿no? Ese sería Por ejemplo, mis mira, entradas, en ¿no? base a eso en base a esto que me estás diciendo, Mm, por ejemplo, podría ser el autor de los títulos curiosos. mm, Por ejemplo, genial. los títulos más curiosos que jamás vas a leer en literatura. Mm, Y empieza el video, pum, pum, pum. mm, Atrajiste la atención y ahora vamos con todo el contenido. O sea, te das cuenta cómo a partir de esto, resolviendo el tema de la utilidad, pasas a desarrollar todo lo demás. Y eso era lo importante, eso era lo que yo quería. Que ustedes, a partir de identificar alguno de estos conceptos, pudiesen desarrollar el contenido. Entonces, me parece que ahora ya queda clarísimo, ¿no? mm. Otro ejemplo, valga la redundancia, un Dale, poco con confianza. conociendo a Orlando, él pues fue ingeniero de sistemas y ha desarrollado, o a menos que me equivoque, pero por ahí va el asunto, y entraría, ¿no? El ingeniero de sistemas que dejó, ¿no? Que dejó la ingeniería de sistemas y apostó por la literatura. Y pum, y entraría con la entrevista, un poco generando esa expectativa. ¡Pac! Y ya, ¿no? A entrar de lleno a tal vez satisfacer esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué la Claro, ingeniería? ¿Por qué dejó, ¿no? De estudiar ingeniería de sistemas? Y luego lo hizo, ¿no? Bueno, porque tal vez fue por ser de mis padres, pam, pam, y entraríamos a abocarnos a la literatura. por ejemplo, ahí resuelves un tema de, por ejemplo, habíamos visto necesidad, utilidad y pertenencia. Yo creo que ahí apuntas a la pertenencia. Dejó la ingeniería, se dedicó a la literatura. Mm, Pertinencia, oye, también me puede pasar a mí, oye, yo también puedo hacer esto, oye, mira, esto me suena a un caso parecido, mm, ¿no? Entonces, involucras a tu audiencia en un tema general y a partir del tema general vas al tema específico. Genial. mm. ¿Ves cómo lo está generando? Cada vez que ocurren estas cosas, yo me siento feliz porque empiezo a ver cómo la gente va empezando a darle forma a sus contenidos y ahí es donde empieza a operar la magia, creo yo. Así que nada, adelante con el tema y es momento, creo, de tratar de generar la mayor cantidad de temas posibles, por eso les dije 10. Creo que en base a las cosas que les estoy diciendo, ojalá que puedan hacerse una idea un poco más grande de esto y llegar a eso, a sus objetivos finales, ¿no? Que es lo que están tratando de buscar, más visibilidad, de difundir mejor, tratar de llegar a más personas, ¿no? Bien. Mm. A ver, damos pase a eh, Victoria, creo que era, o a Sí, menos claro. que... Ya, muy bien. Gracias, Guillermo. Yo, sabes que escuchando lo último que acaba de decir, hubiera agarrado el ingeniero bailarín que se volvió escritor, pondría un poquito de esa canción que venía con el videoclip y arrancaría la entrevista, porque o sea, son 8 segundos que jalarían harto, claro, no voy a poner al autor a bailar, pero o sea, creo que si juegas un poco con eso, le podías dar un puntito más. En mi caso, bueno, hice los 10 puntos, pero es mucho, así es que o sea, el primer título que armé fue 5 tips para retomar el hábito de la lectura.
en este caso sería utilidad, y yo lo enviaría o a un reel de Instagram o a TikTok, cosa que pesco cuando estén ahí en TikTok viendo cosas que jalen por ahí. Y el otro es, te enseño 4 aplicaciones legales para leer en digital. En este caso sería utilidad. Y también creo que o podría hacerlo como un reel de Instagram eh, o probablemente 2 videos de TikTok. Lo demás ya son un poco más largo, así que mejor que seguimos con algo, no sé. Ahora no sé qué Pero los hacer. dos funcionan bastante bien. De hecho, te voy a pedir esas 4 aplicaciones para leer en legal, porque me considero que todo lo que me gusta a mí es ilegal, engorda y hace daño a la salud. Así que, así que todas las cosas que me gustan son de cierto modo ilegales, ¿no? Para la salud o para la sociedad. Así que te las voy a pedir. Muy bien, me parece que apuntan a cuestiones bastante puntuales y creo que el contenido está. El contenido está. Ahora nos tocaría ver la forma de cómo presentarlo y ahí está el tema del guión, por eso se hace pues, ya con un poco más de tiempo, pero partiendo de una idea, o sea, nunca ir a ciegas, ¿no? El partir de una idea parte de todo lo que hemos venido trabajando en este breve taller que ha consistido básicamente en identificar el público, identificar la necesidad del público y a partir de las dos cuestiones empezar a generar contenido que involucre y genere interacción. Así que buenísimo. Bien, Vicky. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo? Bueno, sí, a ver, quería comentar un segundo tema que se me acaba de ocurrir con esto de quizás generar esta curiosidad en el público. Es de 10 pintores oscuros que deberías conocer, ¿no? O sea, algo así como que jale, no que sea tan monótono. Creo que la idea es esa, ¿no? Que sea curioso de alguna manera para el espectador, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí estás llamando hacia el tema de lo prohibido que siempre tiene un componente de positivismo detrás. ¿A qué me refiero? A la gente cuando tú le dices algo está prohibido, tiene más ganas de hacerlo. Entonces, el hecho de que tú le digas 10 pintores oscuros que deberías conocer, es como que, uy, y si el pintor que me gustó en realidad fue un pintor censurado en su tiempo, ahí podríamos tener otro contenido, ¿no? 10 pintores que fueron censurados en su tiempo. Y si nos fijamos en el por qué hay algunos artistas que han sido censurados en su tiempo a comparación de ahora, los motivos pueden ser bastante inocentones, ¿no? Entonces, yo creo que tratar de abordarlo por ese lado, pues, podría funcionar bastante bien, ¿no? Bien, me gusta la idea. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo respecto a su contenido o cómo ha hecho esto? Catherine, de repente, Rafael, Paul, Baluarte, que nos ha saludado desde Puno. Le mando un saludo. No, Moquegua, perdón. Frankie Flores, desde Puno. Bien. Bueno, en líneas generales, ahora lo que les tocaría, y esta es la última parte del taller, sería poner en práctica esto que acaban de hacer, ir a grabar, ir a postear, y en base a eso obtener una retroalimentación por parte de su propia audiencia. Y como siempre les dije desde el inicio del taller, que fue el día de ayer, tratar de mantener siempre la continuidad. La continuidad va a depender también en que disfrutemos de lo que estamos haciendo y de no hipotecar todo al tema de resultados. Los resultados van a venir en cuanto tengas continuidad. Y la continuidad, como siempre digo, va a depender de que disfrutemos de lo que estamos haciendo. Y se trata, como siempre digo, de establecer ese punto medio entre lo que nos gusta, lo que le gusta al público, y en base a eso empezar a generar el contenido, que tiene que partir de estos 3 principios que les acabo de dar, ¿no? Utilidad, pertenencia, necesidad, ¿no? Que siempre puede ir variable, no es una respuesta definitiva. Definitivamente voy a profundizar sobre el asunto en alguna investigación que probablemente esté iniciando en los próximos meses, pero el tema está ahí. Así que voy a dejar este espacio último para las preguntas que tengan disponibles, no solamente a partir de esto, sino a partir de cualquier otra cosa. Respondo cualquier pregunta menos mi estado bancario, porque eso sí es información privada.
pero respondo cualquier pregunta. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta sobre el curso, sobre el proyecto que vengo gestionando, o sobre cualquier otra cosa, y tratamos de responderle en estos minutos que nos quedan. ¿Qué les ha parecido la ejecución de todos estos pasos? Y si es que habían concebido hasta antes del taller, por ejemplo, la idea de que había que pensar primero en una audiencia. Nian, has levantado la mano, dale. Hola, ¿qué tal? En realidad quería agradecerte, el taller ha estado súper bueno y has vuelto a, bueno, has comentado algo que me parece súper valioso que la mayoría de creadores de contenidos olvidamos hasta cierto punto, porque al no ver respuestas como like, comentarios, empezamos a decir, ¿qué está haciendo nuestra competencia bien para hacerlo exactamente igual? Y pensamos más como quiere Facebook que piense uno. Facebook le conviene que tengamos likes, que invertamos dinero y de lado dejamos como que la cultura y la comunidad que queremos formar. Y creo que es algo muy continuo y muy trabajoso. Es una cosa que se demora mucho y sobre todo, yo soy publicista, entonces yo sé que Facebook cambia mucho, mucho. O sea, Facebook cambia, no mientes al decir que casi cambia mensual. Ujú, Entonces, total. me parece súper valioso lo que has dicho y sobre todo esto de que hay que buscar o ver y entender al público y saber qué necesita, qué busca, porque aunque nosotros también somos público, también debemos entender por qué nosotros entramos a redes sociales. O sea, ¿qué busco yo cuando estoy webbing con el cel? Entonces, eso me parece Exactamente. súper valioso y bastante interesante todas las ideas que han ido soltando. Así que creo que Sí, totalmente. A mí, bueno, en principio agradecerte, tu nombre es Nian. ¿Cómo? Belén. Belén. Muchas gracias, Belén. Bueno, en principio sí, ¿no? Un error recurrente que cometía yo cuando empezaba con el proyecto era ceñirme al 100% al discurso que manejaba académicamente. Y decía, audiencia sonsa que no me entiende y que no entiende mis propósitos comunicativos, o sea, o la importancia del producto que estoy tratando de mostrar. Ya, eso es quedarse en un primer nivel. El tema es, ¿cómo hago que este producto académico, duro, formal, serio, llegue a una audiencia o a la audiencia que yo quisiera llegar? Porque la audiencia a la que yo quisiera llegar no necesariamente está escuchando música clásica todo el día, está reposteando tweets de literatura y está leyendo cuentos y escuchando podcasts y haciendo cosas relacionadas a mi área. Tengo que pensar cómo es realmente esa persona, que esa persona es realmente un consumidor, como cualquiera de nosotros, y que también va al supermercado, que también toma una combi, también mira paneles publicitarios y también tiene otros referentes más allá de la literatura y del arte. Entonces, tratar de pensar en ese sentido me ayudó a mí a entender que tenía que salir un poco de mi zona de confort y tratar de adaptarme, ¿no? Creo que en este sentido, el tema de las plataformas y de los proyectos culturales están en constante adaptación. Lo que te funcionó hace 2 meses puede que ya no te funcione ahora y es momento de cambiar. Y ese cambio tiene que ir acompañado de que disfrutes de cómo estás haciendo ese cambio para poder seguir llegando a tu audiencia. Y el segundo, de que sigas generando contenido, que no pares, ¿no? Que haya una continuidad. Del momento en el que se para todo, a menos que no sea para refundar el proyecto y mirar hacia los próximos años, lo único que genera es que nos desanimemos, que perdamos de vista el proyecto, que no lo incorporemos en nuestra rutina. Mi proyecto está incorporado dentro de mi rutina, es mi trabajo, y es un trabajo que a veces por ahí es mucho más extenuante que los trabajos alimenticios que tengo, que son básicamente la docencia y, sí, bueno, la docencia, en realidad que me ocupa todo el día. Entonces, en medio de todo ese día yo tengo que ver la manera de cómo seguir alimentando mi proyecto porque es lo que me gusta, es lo que me agrada, y eso es lo que yo les trato de decir siempre a las personas, ¿no? Que disfruten de hacer el contenido que están haciendo, porque en tanto ustedes lo disfruten, la audiencia va a notar eso. La audiencia va a notar que ustedes disfrutan haciendo lo que les gusta y van a llegar a un nicho, ¿no? Las cosas que se hacen bien y se hacen correctamente, por más que suene a una frase de Paulo Coelho, coma Dixit, siempre llegan a buen puerto, siempre llegan a buen puerto. Así que nada, esto es como una bolsa de canchita, en cualquier momento explote, cuando explote hay que nos tiene que agarrar esa explosión bien parados, ¿no? Porque si alguien consume un contenido bueno que le gustó, va a tratar de hacer lo que yo le llamo el efecto playlist. ¿Qué más tiene por acá?
Y ahí es donde empieza a generarse la comunidad, porque empiezan de pronto ese programa le gustó, ese contenido le gustó, ese post le gustó, pero también le empiezan a gustar los anteriores. Y tienes a una persona, me ha pasado a varias, que le dan like no solamente al post más reciente que has tenido, sino le dan a 4, 5, 6, 7 posts al hilo. Y tienes a la misma persona que se reproduce en tu línea de tiempo y dices, oye, ¿en qué momento va a parar? Y me tocó una vez una persona que empezó en el 2021 y le dio like hasta el 2017. Fue como que un poco raro, pero es como que ya, ¿no? Esas cosas pueden pasar eventualmente. Así que generar, 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 no parar y pensar siempre en la audiencia, ¿no? Gracias, Belén. ¿Alguien más? Buenas noches, Gianfranco, ¿qué tal? Gracias Ah, por el Cristian. taller, primeramente. Soy de Arequipa. Tengo dos preguntas así rápidas. La primera es si es que es necesario o relevante o importante acaparar, entre comillas, todas las plataformas para llevar a cabo tu proyecto, o en qué momento se toma la decisión de migrarte a otras plataformas, ¿no? Ya sea para abarcar nuevos públicos, etc. Y la segunda pregunta es si es que en qué momento del proyecto del que uno emprende o hace, o la página o el medio, tiene que convertirlo o pensar en convertirlo en sostenible, rentable, o si eso se piensa desde el principio o algo así. Esas dos cosas. Dale. Bueno, en principio, como siempre digo, todo parte del prueba y error y de qué tan cómodo te sientas haciendo o adaptando tu contenido a diferentes plataformas. En cómo hacerlo rentable, voy a volver luego a la primera pregunta, es el gran reto. Ahí está el gran reto. Ahora hay muchísimas formas de poder ganar dinero generando contenido y haciendo contenido cultural también. En YouTube, por ejemplo, necesitas 4.000 horas de reproducción de video y más de 1.000 suscriptores. A partir de eso, tú ya puedes ponerle pauta publicitaria al proyecto y a partir de eso empezar a ganar ingresos, pocos, pero se puede. A través de podcast también se puede, porque puedes monetizar tu podcast en tanto adquieras una cantidad de horas de escucha. Me parece que también son 1.000 o 1.500 horas de escucha. Y si es que lo tienes en varias redes, por ejemplo, yo lo tengo en Spreaker, que es la plataforma en la que alojo el podcast, y de ahí me lo dispara a Spotify, hacia iTunes y hacia varias plataformas. Y más o menos por cada, a ver, anuncio publicitario de 2 o 3 segundos te están pagando 0.01 centavos de dólar. No es tan rentable que digamos, como tampoco es tan rentable el tema de ponerle Google Ads. Yo también monetizo a través de AdSense por visitas a la página web. Le pongo una serie de anuncios que se colocan además automáticamente según la mejor posición que me da Google, y a partir de eso genero ingresos. Y el tema es, en paralelo a que se generan todas estas pequeñas ganancias, la visión que debes de tener tú en un momento dado del proyecto, cuando ya el proyecto tú sientes que alcanzó su curva de rendimiento más alta o que ha roto los esquemas que tenías preestablecidos en algún momento, tratar de pensar en cuestiones alternativas al proyecto. Pienso, por ejemplo, en mí, en los talleres que dicto a partir del Buen Librero con el Buen Librero Talleres. O sea, el proyecto el año pasado alcanzó su curva de rendimiento máxima. Como todo lo que sube tiene que bajar, evidentemente bajó este año, porque ya las cuestiones de pandemia cambiaron y la gente se adaptó a otras situaciones y demás. Pero lo que pasó fue que yo dije, ok, el proyecto llegó a una cúspide. ¿Qué cosas puedo hacer con este proyecto relacionadas al proyecto que me pueden generar dinero? Entonces empecé a hacer talleres, por ejemplo. Empecé a vender merchandising relacionado a la página y empecé a generar puentes relacionados al proyecto que me permitían hacerlo sostenible. Porque hay cosas dentro del proyecto que, por ejemplo, tienen que pagarse. Si es que tienes una página web, el hosting y el dominio te cuestan. Y esos ingresos, lo ideal sería que no partan únicamente de ti, sino que se genere una autosostenibilidad, ¿no? A estas alturas te puedo decir que el proyecto ya es autosostenible, pero que me ha tomado un tiempo, desde el 2013 hasta el 2021, y diría que hasta hace unos 2 o 3 años todavía no lo era. Entonces es un proceso bastante largo, que me parece también condicionado por las formas, cómo se concebía antes el tema de redes sociales y demás.
Antes no existía a ver, yo veía muy lejano, veía esto en creadores gringos, europeos, incluso latinoamericanos, pero de México y Argentina, que tomaban ya el tema de crear contenido como una forma de ganar dinero a través de generar contenido. Y aquí en el Perú esa cuestión no estaba tan popularizada hasta hace un par de años, que es más bien reciente. Entonces creo que ahora existen muchos más medios para poder hacer del proyecto cultural en redes un ecosistema que pueda ser sostenible, pero para que sea sostenible hay que trabajar y muchísimo. Y para que se vuelva sostenible, en principio tiene que haber continuidad. Y vuelvo sobre el mismo tema. Continuidad, 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 ¿no? Es la clave. Y retomando, yo a veces hago como las novelas de Carlos Fuentes o de Vargas Llosa, los saltos temporales. Vuelvo a la primera pregunta. Me parece que lo esencial es que todas las redes en paralelo puedan crecer orgánicamente, pero también fijarnos en la utilidad que tiene para el usuario esta red de acuerdo al proyecto. Si es que yo sé que la mayoría de mi público está en Facebook, tengo que seguir dándole a Facebook y en tanto domine Facebook, ya lo tenga pautado dentro de mi rutina, recién a partir de ese momento podría migrar a otra red social. Porque es como cuando empieza a hacer malabares con una pelota, con dos, luego con tres, anda puede con ocho o con nueve. Tienes que primero dominar una para ir luego yéndote a otras, ¿no? Pero siempre pensando en cuál es el objetivo del proyecto y qué tan viable es llevarlo a esa plataforma, ¿no? Como te dije al inicio del taller, cada plataforma tiene su propio lenguaje y este lenguaje hay que irlo descubriendo, ¿no? Básicamente. La premisa en todas, eso sí, es la interacción y las interacciones significativas, ¿no? Que el contenido puede ser compartible, comentable, likeable, incluso hablable en las comunidades fuera de lo estrictamente virtual, ¿no? Así que espero haber absuelto tus preguntas, estimado Cristian. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Justamente Sol ya está pasando el forms para que puedan llenar sus datos. Guillermo. Ah, Vicky. Ah, no, Mónica. No, bueno, quería agradecerte, Gianfranco, por el taller, ¿no? Está muy interesante. Creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, teníamos esa expectativa, ¿no? De conocer un poco más de las redes sociales y bueno, eh, creo que este taller de alguna manera nos va a ayudar, ¿no? Y tus consejos también. De hecho, a veces lo pensamos mucho en cómo podemos capturar o captar la atención de este público, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Por varios temas que ya lo hemos mencionado, por ejemplo, el tema del tema de Facebook, ¿no? Que ya no es como antes, ¿no? Entonces ha variado muchísimo. Entonces creo que, como tú bien dices, cada plataforma, cada red social tiene su lenguaje. Entonces creo que hay que apuntar a eso pues hacerlo, ¿no? Yo creo que lo principal es intentarlo, hacerlo y bueno, algunos vamos a errar y no todo es pues es cuestión también de la perseverancia y constancia, ¿no? Creo que esas son las cosas que, bueno, al menos a mí me quedan como conocimiento de este taller. Muchas gracias. Gianfranco, sorry, Guillermo. disculpa, justo me nombrabas y quise ahí activar el micrófono y al final salí de llamada. Bueno, sí, como también refieren mis compañeros en esta oportunidad, compañeras, un poco nos centra, ¿no? A veces las ganas, el optimismo, es importante, pero siempre tenemos que tener en cuenta una metodología, un camino trazado a seguir, previo también conocimiento, ¿no? En dónde nos estamos moviendo, como has referido, ¿no? Las redes sociales, conocer sus características y también destaco el hecho mismo de manejar nuestros guiones, ¿no? Para hacer fácil nuestro trabajo y no salirnos del tema, del objetivo de cada proyecto que vayamos elaborando. Otro aspecto que también destaco es, como referían también los participantes, ¿no? A veces nos decaemos, a veces
esas ganas se truncan con el contexto también, ¿no? La realidad local, nacional, pero creo que también debemos ver de ese contexto situaciones como de oportunidad. Gracias, Gianfranco, y obviamente también a todos los que en estos momentos tienen esa inquietud y están participando, pues a seguir en este importante mundo que es el arte y todas las iniciativas, ¿no? De los que están sumados ahí, que yo creo que hay una y otra manera, debemos ser ese puente, ¿no? Entre el público que está ansioso de consumir esta producción y ellos que están pues también dando su tiempo y muchos simplemente con el deseo de dar a conocer lo que ellos van creando. Gracias nuevamente, Gianfranco. Muchas gracias en realidad a todas y a todos ustedes. Voy a dejarles aquí el fanpage del Buen Librero, el Instagram por si es que no lo seguían, y por supuesto el canal de YouTube para que puedan ir a él, puedan ver los videos, y bajo cualquiera de estos tres medios pueden hacerme consultas y demás. Espero que podamos seguir en contacto, y felicito y agradezco la oportunidad a Sol y a todo el equipo de Entre Líneas que me llamó para hacer este taller, y acepté encantadísimo, porque sí creo que algo se tiene que hacer con la gestión cultural es no decaer, seguir, como siempre digo, olvidarnos un poco de la dictadura de las cifras y más bien saquearlas y hackearlas y transformarlas en favor de lo que estamos tratando de hacer, que todas son loables y admirables hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo siento que salgo bastante feliz de todo lo que he aprendido también de ustedes, porque también he podido conocer algunos de sus proyectos, me hubiese gustado conocerlos todos, pero de eso ya me imagino que me hablarán, si es que acaso se comunican conmigo a través de estas redes, para poderlos ayudar o poder conversar en torno a esto que siempre viene bien. Gracias, Sol, gracias chicos por su atención en estos 2 días.